So how do you resist? Entonces, y tú dices, pero ¿y cómo resisto? In the faith. En fe. In faith in what the word says that you have authority. Así es. ¿Fe en qué? En lo que la palabra dice que tú tienes autoridad. Amén. Amen. Because Brother Hagin had a vision. Ya, porque, por ejemplo, el hermano Hagin tuvo una visión. He said, Él dijo, when he seen Jesus, cuando vio a Jesús, Jesus was trying to talk to him, ya Jesús estaba tratando de hablarle al hermano Hagin, but a devil got in the middle pero el diablo se interpuso en medio de los dos. and he couldn't hear what Jesus was saying. Y el hermano Hagin no pudo escuchar lo que Jesucristo le decía. And Brother Hagin didn't know what to do. Y de verdad que el hermano Hagin no sabía qué hacer. So in his desperation, Ya. he said, "Go, devil, in the name of Jesus." Y en su misma desesperación, él de querer escuchar al hermano Hagin, le dijo, vete diablo en el nombre de Jesús. That's what Tomó su Brother Hagin autoridad. said, yeah. Yeah. And Brother Hagin asked Jesus, you can't do. Why didn't you do something about the devil? Y el hermano Hagin, después de haberle dicho, ¿no? El diablo se fue, le dijo a Jesús, pero Jesús, ¿por qué no hiciste algo que no nos dejaba conversar, hablar? And Jesus said, I could not do nothing. Y Jesucristo le dijo, no, yo no podía hacer nada. And Brother Hagin. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Now we're talking about faith. Entonces seguimos hablando acerca de la fe. We're talking about the man here in Matthew 8 that he understood authority. Ya, estuvimos hablando también acerca de Mateo 8, que el centurión, por ejemplo, él sabía o entendía acerca de la autoridad. In verse 10 it said, when Jesus heard it, he marveled, said to them that followed, verily I say unto you, have not so great a faith, no, not in Israel. Así es, porque por And I ejemplo, found so great a faith. vemos en Mateo 8:10 cuando al oírlo Jesús se maravilló, dice, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. So you have to learn to use your authority. Entonces tú eres el que tienes que aprender a usar tu autoridad. This was before Jesus died and rose again. Y eso es antes de que Jesucristo muera y resucite. Now, Ahora he gives them the church authority in the name of Jesus. Ahora Jesucristo ha dado a la iglesia la autoridad para usarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. In James 4, y ahora podemos también ver en Santiago 4, verse 7, it says, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. 4:6 dice, 7. 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y dice, y huirá de vosotros. So we have to resist the devil. Entonces nosotros tenemos que resistirle al diablo. You can't be passive with the devil. Así es, tú no puedes ser pasivo con el diablo. You can't be friends with the devil. Tú no puedes ser amigo del diablo. You can't be tolerant with the devil. Tú no puedes... Tolerance. So I don't want to offend the devil. Ok, no puedes hacer lo que suave con el diablo, que decir, ay no, se vaya a molestar, se vaya a ofender. No, tú tienes que tomar autoridad y ser activo, ¿no? That's no right. pasivo. Empezar a decirle no con autoridad. And so tolerancia. Allá no puedes ser tolerante con el diablo. The world teaches tolerance now. Así es. Y ahora el mundo lo que está aprendiendo a enseñar, por ejemplo, es tolerancia. Hay que ser tolerantes. But you don't be tolerant with the devil. Pero no estamos hablando, o sea, con el ser humano, persona sí, pero con el diablo no. Tú no puedes ser tolerante con el diablo, ¿no? Ese sería bueno el ejemplo de Doug, recuerda. Yeah, like Smith Wigglesworth
seen this lady. Ya, por ejemplo, tenemos un pequeño testimonio de Smith Wigglesworth. Dice él, había una mujer, He seen her on the street. él la vio a esta mujer en la calle. She come to get on the bus, Ella venía para tomar su bus. and she told the little dog, said, "Go back home, dog." Ya, y su perrito lo seguía y ella le decía, por favor, dog, su nombre, ponte que se llame Lucas, le decía, regresa a casa al cariño. And she said it one more time. Y le dijo otra vez más, regresa a casa. But before she entered the bus, Entonces no se iba el perro, pero cuando ya el bus venía, se estacionó para que ella suba. and the dog was still standing there. Y el perro no se iba. So she said, "Go, dog, get out of here. Entonces, Go back home." Entonces ella, la desesperación de querer subir al carro y el perro no se iba y empezó a decirle, te he dicho que vayas a casa vete ahora. And so Smith Wigglesworth said, "That's how you do the devil." Ese perrito voló y así es como tienes que hablarle tú al diablo. Así, con autoridad. No, en el nombre de Jesús. You can't play with the devil. No puedes jugar con el diablo. You got to use your authority. Usa tu autoridad. And some people say, "Well, give me more scripture on that." Pero tú dirás, pero no puedo todavía entender. ¿Me puedes dar más escritura? Ok, vamos a darte más In escritura. 1 Peter 5, En primera de Pedro 5, says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is as a roaring lion, seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished by your brethren that are in the world." 8:9. ya, vamos a ver desde el 8 de primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, Go ahead. sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. So how do you resist? Entonces, y tú dices, pero ¿y cómo resisto? In the faith. En fe. In faith in what the word says, that you have authority. Así es. ¿Fe en qué? En lo que la palabra dice, que tú tienes autoridad. Amén. Amen. Because Brother Hagin had a vision. Ya, porque, por ejemplo, el hermano Hagin tuvo una visión. He said, Él dijo, when he seen Jesus, cuando vio a Jesús, Jesus was trying to talk to him, ya Jesús estaba tratando de hablarle al hermano Hagin. but a devil got in the middle, Pero el diablo se interpuso en medio de los dos. and he couldn't hear what Jesus was saying. Y el hermano Hagin no pudo escuchar lo que Jesucristo le decía. And Brother Hagin didn't know what to do. Y de verdad que el hermano Hagin no sabía qué hacer. So in his desperation, Ya. he said, "Go, devil, in the name of Jesus." Y en su misma desesperación, él de querer escuchar al hermano Hagin, le dijo, vete diablo en el nombre de Jesús. That's what Tomó su Brother Hagin autoridad. said, yeah. Ya. And Brother Hagin asked Jesus, you can't do. Why didn't you do something about the devil? Y el hermano Hagin, después de haberle dicho, ¿no? El diablo se fue, le dijo a Jesús, pero Jesús, ¿por qué no hiciste algo que no nos dejaba conversar, hablar? And Jesus said, "I could not do nothing." Y Jesucristo le dijo, no, yo no podía hacer nada. And Brother Hagin didn't understand what he said. He said, "Maybe I'm not hearing right," Y él no pudo entender que because Jesucristo... he never heard that before. Ya, porque es que muchos, y yo todavía escucho personas decir, esperando que Dios lo haga. Dios dice va a sacar al diablo, Dios va a enviar al diablo, lo va a... No, Dios no va a hacer nada, porque el hermano Hagin, él le dijo a Jesús, ¿cómo? Yo no creo que te debo haber escuchado bien. ¿Qué me dijiste? Y le volvió a repetir, ¿verdad? So I could not do nothing. Él le dijo, no, yo no podía hacer nada. So he did that 3 times. Y el hermano Hagin le volvió 3 veces, le hizo la pregunta. Until Jesus said it real strong. Hasta que en la tercera Jesucristo le dijo ya muy fuerte. I could not do nothing. No, ya te dije que no podía hacer nada. Because the authority is being given to man now.
¿Por qué? Porque ya la autoridad ha sido dada al hombre. given to Christians. Ya le dio la autoridad al cristiano. And he said, Al creyente. I can't believe that unless I have scripture for that. Ya, y él le dijo, pero no puedo creer, ¿hay alguna escritura acerca de eso lo que me dices? And he said, James 4:7, Ya, en la que estábamos viendo Santiago 4:7, 1 Peter 5:8, Primera de Pedro 5:8 Matthew 28, y Mateo 28, verse 18. 18. He said, Jesus came and spake to them on all power, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore, teach all nations, baptize in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Wow. En Mateo, por ejemplo, 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad quiere decir autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So the Father gave Jesus all authority. Entonces aquí vemos que el Padre le dio a Jesús la autoridad. And so we are the body of Christ. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. He is the head. Jesucristo es la cabeza We are the body. y nosotros somos el cuerpo. The body has the same authority as the head. Ya, entonces el cuerpo tiene la misma autoridad que la cabeza. If the head has it, Si la cabeza lo hace tennis, o la cabeza tiene esa autoridad, entonces el cuerpo también la va a Jesus tener. has the authority. He's given it to the church. Así es. Y Jesucristo tuvo esa autoridad y la autoridad, la cabeza que es Jesucristo, le dio a la iglesia que Then- es el cuerpo. Then Mark 16, Y vamos a ver 16, en Marcos 16, verse 17. Marcos 16 del 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. So he's given us Aleluya. authority. Entonces acá vemos que Jesús nos dio la autoridad. The En church su has nombre. the authority over the devil. Entonces la iglesia tiene la autoridad sobre el diablo en el nombre de I Jesús. got one more for you, Y Ephesians. tengo una más por si acaso. Anda anotando en Ephesians Efesios 1:20, Efesios 1 y vamos a ver el versículo 20. which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places, far above principality and power and might and dominion, every name that is named, not only this world, but also that which is to come. Dice, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. In verse 6, Y en el chapter 2, verse 6, en Efesios 2:6 dice, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales Slow down. con Cristo Jesús. And has raised us up together. Aleluya. Y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. So we're seated with Christ. Entonces nosotros estamos sentados con Cristo. That's our position in the body of Christ. Esa es nuestra posición del cuerpo de Cristo. Esa So es if la I'm seated posición. with Christ, Entonces, si yo estoy sentado juntamente con Cristo, I'm seated far above principality and power and might, dominion, every name that is named. ya, entonces dice que tenemos dominio sobre todo principados, potestades y huestes de maldades. Nosotros tenemos autoridad. Because we're seated over them. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sobre ellos. We're seated with Christ. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Cristo. It's like Estamos- you're sitting with a king, Así es como tú estás sentado junto con el rey and the devil is under the king. y el diablo está debajo del rey. But some people think the devil is above them. Ya, y mucha gente piensa que el diablo es el que está arriba y ellos están abajo. But that's because you're going by your feelings. Ya, y es porque tú te dejas llevar por tus The sentimientos. word says, La palabra dice, resist the devil. resiste al diablo. In other words, he's given you authority to resist. Dice, en otras palabras, él te da la autoridad To resist. para resistir. But you have to resist. Pero eres tú el que tienes que resistirlo.
He's not going to do Amén. it for you. Él no lo va a hacer por ti. You have to say, in the name of Jesus, devil, you get out of my life. Ya, tú eres el que tienes que decir, en el nombre de Jesús, diablo, fuera de mi vida. You have no Ahora, authority here. no tienes autoridad en mi vida. Because of Jesus paid for my victory on the cross. Porque Jesucristo es el que pagó por mi vida y me dio la victoria En la cruz. en la cruz. Aleluya. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.